¿Te has preguntado alguna vez cómo empezó todo? ¿Cómo surgió la vida? ¿Y cuál es nuestro propósito en este vasto universo? Prepárate para un viaje fascinante a través de la historia de la creación, una narrativa que no solo define el origen de la humanidad, sino también nuestro papel en el gran esquema de la existencia. En este extenso y detallado recorrido, exploraremos los capítulos iniciales del Génesis, desentrañando el profundo significado y las lecciones eternas que estos pasajes bíblicos tienen para ofrecernos. La historia de la creación se encuentra en los capítulos 1 y 2 de Génesis y continúa con los eventos en el Jardín del Edén, en el capítulo 3. Todo comienza antes de la existencia de cualquier cosa excepto Dios mismo. La revelación de Dios sobre sí mismo y su voluntad para la humanidad es el inicio de la historia de la creación. Génesis, una palabra griega que significa libro de generación o producción, contiene un relato de la creación de todo. No hay otra historia antigua como esta. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra era sin forma y vacía, y había oscuridad sobre la superficie del abismo. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, y Dios dijo: «Que haya luz», y hubo luz. La primera frase en hebreo contiene 7 palabras, aludiendo a los 7 días de la creación. Poéticamente, toda la creación se despliega y se completa en la primera frase. El resto del capítulo muestra cómo los cielos y la tierra llegaron a existir. Los elementos poéticos del texto ayudan a transmitir lo que es esencialmente más allá del entendimiento humano, señalando a un creador soberano que formó un universo bueno. En Colosenses capítulo 1, versículos 15 a 17, y en Juan capítulo 1, versículos 1 a 3, la Escritura refuerza la idea del poder creador, afirmando que todo fue hecho por Él y para Él, y sin Él nada de lo que fue hecho se hizo. En los 6 días de la creación, Dios formó la luz, la tierra, el cielo y la atmósfera, la tierra seca, toda la vida vegetal, las estrellas y cuerpos celestiales, incluyendo el sol y la luna, las aves y criaturas marinas, todos los animales terrestres y el hombre. Podemos aprender sobre el tremendo poder del Creador mirando el cielo y la tierra. Primer día, Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y hubo tarde y hubo mañana, el primer día. Dios dijo: «Que haya luz», y lo hizo, y de inmediato hubo luz. Considere el poder de la palabra de Dios. En la nueva creación, la primera cosa que se hace en el alma es la luz. El Espíritu bendito trabaja sobre la voluntad y los afectos, iluminando el entendimiento. Aquellos que eran tinieblas por el pecado, por gracia, se vuelven luz en el Señor. Si el Hijo de Dios no hubiera venido y dado la luz, la oscuridad habría permanecido siempre sobre el hombre caído. Segundo día, Dios dijo: «Que haya un firmamento entre las aguas para separar agua de agua». Dios hizo el firmamento y separó el agua debajo del firmamento del agua arriba de él. Y así fue. Dios llamó al firmamento cielo, y hubo tarde y hubo mañana, el segundo día. Tercer día, Dios dijo: «Que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar y aparezca lo seco». Y fue así. Dios llamó a lo seco tierra, y a las aguas juntadas llamó mares. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: «Que produzca la tierra vegetación, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto con semilla según sus especies». Y fue así. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto con semillas según sus especies. Y Dios vio que esto era bueno, y hubo tarde y hubo mañana, el tercer día. La tierra era vacía, pero por una palabra hablada se llenó de las riquezas de Dios, y todavía son de Él, aunque el hombre tenga permiso para usarlas. Son regalos de Dios, y deben ser usados en su servicio y honor. Bajo su dirección, la tierra produce hierba, plantas y frutos. Todos los beneficios que obtenemos de los frutos de la tierra deben ser dados a Dios. Si tenemos interés en aquel que es la fuente, por causa de la gracia, podemos regocijarnos en Él cuando los flujos de misericordias temporales se sequen.
Cuarto día. Dios dijo: que haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, los días y los años, y sean lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra. Y así fue. Dios hizo 2 grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios las colocó en el firmamento de los cielos para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que esto era bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el cuarto día. Quinto día. Dios dijo: que pululen las aguas de seres vivientes y vuelen aves sobre la tierra bajo el firmamento de los cielos. Dios creó los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven, con los cuales las aguas pululan según sus especies, y todas las aves según sus especies. Y Dios vio que esto era bueno. Dios los bendijo diciendo: sed fecundos, multiplicaos y llenad las aguas de los mares, y que las aves se multipliquen en la tierra. Y hubo tarde y hubo mañana, el quinto día. Sexto día. Dios dijo: que produzca la tierra seres vivientes conforme a sus especies, ganado, reptiles y fieras de la tierra conforme a sus especies. Y fue así. Dios hizo las fieras de la tierra conforme a sus especies, el ganado conforme a sus especies, y todos los reptiles de la tierra conforme a sus especies. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado y sobre toda la tierra, y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. En el mundo antiguo, los gobernantes eran considerados la manifestación terrenal de sus dioses. Sin embargo, todo ser humano en Génesis refleja lo divino y posee un valor inestimable. Esto es particularmente relevante a la luz de los 10 mandamientos, que prohíben la fabricación de cualquier imagen de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. La humanidad es especial sobre todas las otras criaturas, porque lleva la imagen de Dios y tiene la responsabilidad de administrar y subyugar la tierra. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este uso plural sugiere una consulta divina, posiblemente realizando un tribunal celestial como en el inicio de Job. La formulación inusual generó una riqueza de interpretación cristiana primitiva. Dios bendijo a los humanos y les dijo: sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, dominad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. El mandamiento de ser fecundos y multiplicarse se da 2 veces en los versículos 22 y 28, aplicándose primero a los animales y específicamente a la humanidad. Al mismo tiempo, Dios instruyó a los seres humanos a gobernar y subyugar la tierra. Parece ser un error pensar que la humanidad tiene un derecho divino de hacer lo que quiera con la creación de Dios. Es posible que los humanos sean responsables de garantizar que todas las criaturas vivas puedan reproducirse y multiplicarse. El significado de los verbos dominar y subyugar parece ser trabajar con y cuidar la creación de Dios como un rey puede cuidar de sus súbditos. Dios dijo: os doy todas las plantas que dan semillas sobre la faz de toda la tierra, y todos los árboles que tienen fruto con semilla. Serán ellas vuestras para alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los seres que se arrastran sobre la tierra, en los que hay vida, doy toda hierba verde para alimento. Y fue así. Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y hubo tarde y hubo mañana, el sexto día. Toda la creación, en toda su inmensa variedad y magnífica belleza, fue realizada en 6 días. Dios declaró su creación como muy buena. El capítulo 2 de Génesis describe el término del trabajo creativo de Dios y proporciona un relato más detallado de la creación del hombre. Así, los cielos y la tierra fueron completados en toda su vasta extensión. En el séptimo día,
Dios terminó el trabajo que había hecho y descansó de todo su trabajo. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él descansó de toda la obra que había realizado en la creación. El descanso de Dios es simbolizado por el séptimo día. El descanso no indica que Dios estaba exhausto, sino más bien una pausa del trabajo. Dios había completado su obra y el universo se había convertido exactamente en lo que Él deseaba. Los 6 días de trabajo de Dios, seguidos por un día de descanso, establecieron un patrón de descanso de un día cada 7 y establecieron el número de días en la semana que aún se usa hoy. El sábado se convirtió en un símbolo distintivo del pueblo elegido de Dios, como observado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Génesis capítulo 2 profundiza aún más en la creación del hombre. Esta no es una segunda narrativa de la creación, ni contradice la descripción del capítulo 1. El capítulo 2 simplemente se desvía de un informe lineal para reenfocar en el trabajo único de Dios en relación al hombre. Dios creó al hombre del polvo de la tierra que Él ya había creado. Después de formar el cuerpo del hombre, Dios sopló en él la vida, un alma. El hecho de que Dios eligiera formar al hombre de esta manera muestra su gran cuidado en ese proceso. Dios colocó al primer hombre, Adán, en un lugar especial, el jardín del Edén. Edén era bello y abundante. Adán tenía casi todo lo que necesitaba, incluyendo alimento y trabajo productivo. Sin embargo, Dios aún no había terminado con el hombre. Estas son las generaciones de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ninguna planta del campo en la tierra, ni ninguna hierba del campo había brotado, pues el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, y no había hombre para cultivar el suelo. Pero subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al este, y allí puso al hombre que había formado, e hizo brotar del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para el alimento. El árbol de la vida también en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de Edén para regar el jardín, y desde allí se dividía y se convertía en 4 brazos. El nombre del primer río es Pisón, es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de esa tierra es bueno, allí también hay resina y la piedra de ónix. El nombre del segundo río es Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, fluye al este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para cultivarlo y guardarlo. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: de todos los árboles del jardín podrás comer libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré para él un ayudante que sea compatible con él. De la tierra, el Señor Dios formó todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los trajo al hombre para ver qué los llamaría. Y todo lo que el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre dio nombres a todo el ganado, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero para Adán no se hallaba una ayudante que fuera compatible con él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y Adán dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se convierten en una sola carne. Adán y su esposa estaban ambos desnudos y no sentían vergüenza. Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Y ella dijo a la mujer: es cierto que Dios dijo: no comeréis de ningún árbol del jardín. La mujer respondió a la serpiente:
Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, porque Dios sabe que el día en que comáis de él, vuestros ojos se abrirán, y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y un árbol deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también le dio a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces los ojos de ambos se abrieron, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera, y se hicieron cinturones. Oyeron la voz del Señor Dios que paseaba en el jardín al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios preguntó, ¿quién te mostró que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te ordené que no comieras? El hombre respondió, la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Maldita serás entre todos los animales y entre todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Al hombre dijo, porque escuchaste la voz de tu mujer, y comiste del árbol sobre el cual te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás de las hierbas del campo, con el sudor de tu rostro comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo retornarás. Adán llamó a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo túnicas de pieles para Adán y su mujer, y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí que el hombre se ha convertido en uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, y ahora, para que no extienda su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva eternamente. Por eso, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén para cultivar la tierra de donde fue tomado. Él expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén querubines y una espada flameante que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Así termina el relato de los eventos más significativos de los primeros capítulos de Génesis, que establecen las bases de la narrativa bíblica e introducen temas centrales que recorren toda la Escritura, como el pecado, la redención, la promesa y el papel continuo de la humanidad en la historia de la creación de Dios. La narrativa de Génesis, el libro de los comienzos, rebosa de lecciones y perfila a algunos de los mayores líderes en la Biblia. Fuimos creados para liderar y dominar, pero el pecado degradó nuestra capacidad de liderar. Génesis presenta la historia del plan de Dios para redimir a personas pecaminosas, desconectadas de las ataduras de seguir su carácter caído. No es la mayor parte de la historia un relato de conflictos entre personas tratando de liderar y dominar unas a otras, independientemente de la dirección de Dios. Génesis a menudo relata hombres y mujeres tratando de decidir si deben liderar o seguir, obedecer o rebelarse, o vivir para sí mismos. Dios diseñó a las personas para liderar y tener dominio sobre la tierra. Cuando pensamos en idolatría, muchos de nosotros imaginamos estatuas y altares de eras pasadas, pero la verdad es que el concepto bíblico de idolatría va mucho más allá de eso. Es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas, sea un objeto, una persona, un deseo o incluso una ideología. En Colosenses 3:5, Pablo es directo al decir: haced morir pues vuestros miembros terrenales, fornicación, impureza,
pasión lasciva, deseo maligno y la avaricia, que es idolatría. Aquí, la avaricia es destacada como una forma de idolatría, mostrando que nuestros ídolos pueden ser tan sutiles como los deseos que gobiernan nuestros corazones. Volvamos a las páginas de Génesis y vemos una lección crucial con la historia de la Torre de Babel en Génesis 11. La humanidad, en aquel tiempo, eligió seguir un camino de orgullo y exaltación, decidiendo construir una torre cuya cima alcanzara los cielos. Este es el retrato clásico de la idolatría, el esfuerzo humano en alcanzar o incluso reemplazar a Dios. El Señor, al ver tal arrogancia, confundió las lenguas y dispersó a las personas, un recordatorio vívido de que nada debe intentar tomar su lugar. ¿Y cómo olvidar las palabras contundentes de los 10 mandamientos en Éxodo 23? No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen esculpida, no te inclinarás a ellas ni las servirás. Dios, a través de estos mandamientos, no está solo regulando la adoración religiosa, sino que está estableciendo un límite claro entre lo que es debido a Él y lo que no lo es. La advertencia es clara y directa, y su severidad es proporcional a la gravedad del error. La lección aquí es que, a pesar del amor infinito de Dios, existe un llamado para que nos alineemos con su voluntad. En Éxodo 34, 6, 7, Dios se revela a Moisés como el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en amor y fidelidad, que mantiene el amor a miles y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero que de ninguna manera dejará al culpable sin castigo. La advertencia es clara: hay consecuencias para nuestras elecciones. Por lo tanto, mi reflexión para ustedes hoy es esta: ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Estamos caminando según sus planes y su visión, o estamos siguiendo nuestros propios caminos? Dios, en su soberanía, respeta nuestra libertad de elección, pero como todo buen líder, espera que elijamos el camino que lleva a la vida, no a la destrucción. Que nuestra respuesta a su llamado sea como la de Isaías cuando dijo: «Aquí estoy, envíame». Isaías 6:8. Que podamos abrazar el liderazgo de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es un Dios que desea restaurar y redimir, pero que también es justo y verdadero. No desviemos nuestros ojos de Él, pues en su presencia encontramos la verdadera dirección y propósito para nuestras vidas. ¿Ya has reconocido a Dios como el líder supremo? No solo Él creó el universo y redimió a la humanidad, sino que también lidera. Aunque Dios podría haber gobernado y redimido el planeta Tierra por sí solo, eligió incluir a los mortales en sus planes. Piensen en eso. Él podría haber limitado su creación a animales de instinto, pero no lo hizo. Él creó seres humanos con voluntad propia, hombres y mujeres que deben elegir seguir su liderazgo de acuerdo con su plan. Dios siempre trae a otros consigo. Como el líder supremo, Dios siempre inicia. Él comenzó la creación del universo, inició el nacimiento de nuestra especie, inició el proceso de redención, extendiéndose a nosotros para que pudiéramos ser salvos. Al leer la Biblia, observe cuántas veces Dios muestra su liderazgo magnífico. Verdaderamente, Él es el líder supremo. Nosotros nacimos para liderar. Usted y yo fuimos hechos para liderar. Tome un momento para reflexionar sobre cómo puede ejercer su liderazgo en el día a día, alineándose al propósito que Dios tiene para usted. Profundizar en la comprensión de nuestros dones y cómo encajan en el plan mayor de Dios para la creación puede ser un camino transformador. Cada individuo tiene la capacidad de impactar positivamente el mundo a su alrededor, utilizando los dones que Dios le ha otorgado. Esta es la verdadera esencia del liderazgo, tal como se describe en Génesis. En esta travesía, es esencial mantener un diálogo continuo con Dios, buscando su orientación y sabiduría. Al igual que los grandes líderes bíblicos cuyas historias se narran en Génesis, debemos estar dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios, incluso cuando eso signifique seguir caminos desconocidos o enfrentar grandes desafíos.
El liderazgo no se trata solo de ejercer autoridad, sino de servir de ejemplo, promoviendo el bien común y guiando a otros para que alcancen su potencial pleno. Liderar es servir y servir es liderar. Al reflexionar sobre nuestras propias vidas y las áreas en las cuales podemos liderar, también debemos considerar cómo nuestras acciones afectan a los demás y cómo podemos contribuir a un mundo más justo y compasivo. El libro de Génesis nos invita a explorar las complejidades de la naturaleza humana, la responsabilidad de cuidar de la creación de Dios y el poder de la redención. Cada historia, cada personaje y cada mandamiento contenidos en este libro sagrado ofrecen lecciones valiosas sobre cómo vivir y liderar de manera alineada con los propósitos divinos. A medida que continúa explorando las Escrituras y aplicando estos principios en su vida, no solo orientación para acciones diarias, sino también una comprensión más profunda de su propia identidad y del llamado que Dios tiene para usted. Recuerde que liderar en el sentido más verdadero es un reflejo del carácter de Dios en nosotros, mostrando al mundo a nuestro alrededor la luz de su verdad y amor. Por tanto, mientras navegamos por nuestras jornadas personales y colectivas, aspiremos todos a ser líderes que reflejen la imagen de Dios, promoviendo la paz, la justicia y la integridad en todas nuestras acciones. Que nuestro liderazgo siempre esté informado por la sabiduría y la gracia que fluye de nuestra relación continua con el Creador, mientras trabajamos juntos para realizar su visión de un mundo restaurado y redimido. Este es el llamado eterno que resuena a través de Génesis y de toda la Escritura. Participar activamente en el mundo como administradores fieles de la creación de Dios y como líderes que inspiran y capacitan a otros para hacer lo mismo. Estamos todos interconectados en esta misión divina, llamados a cuidar unos de otros y del mundo a nuestro alrededor con compasión y diligencia. Que podamos todos abrazar este llamado con valentía y fe, buscando sabiduría y fuerza en Dios para liderar de una manera que traiga luz y vida a todos a nuestro alrededor, y que, al hacerlo, podamos ser testigos de la realización del plan divino en nuestras vidas y en el mundo, cumpliendo el propósito para el cual fuimos maravillosamente hechos. Si te ha gustado esta reflexión, no olvides suscribirte, dar like y compartir.